Hola, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa semanal El Consultorio del Alma. Estamos aquí otra vez, hemos tenido una semana difícil, delicados de salud desde la semana pasada, ya les comenté en el programa anterior que estábamos delicaditos, un poco afónicos y bueno, hemos estado con COVID, pero gracias al Señor bien. Pero no queríamos dejar pasar esta semana sin pasarles el programa, sin grabar y sin hablarles acerca de este tema apasionante que es el ayuno. Hoy es el último programa y cerramos esta serie del ayuno, ¿verdad? Y también queremos anunciarle que estamos en la recta final de estos 21 días del ayuno de Daniel. El día domingo estaremos entregando el ayuno con toda la congregación aquí en la iglesia y también nos unimos a todos los pastores y a todos los que igual que ustedes han estado siguiendo este ayuno de 21 días de una u otra manera. Así que hoy quiero hablarles acerca de el poder del ayuno y quiero darle 4 ejemplos puntuales acerca de personas increíbles que ayunaron y que Dios usó ese tiempo de ayuno de una manera poderosa y sobrenatural, que hoy yo quiero que nos quedemos con ese ejemplo, ¿verdad? Y podamos anhelar y podamos desear que el Señor pueda mostrar su gloria a nosotros, así como hizo con cada uno de estos hombres. Quiero empezar con el ayuno de Moisés. ¿Sabían ustedes que Moisés ayunó, verdad? Entonces el ayuno, como hablábamos anteriormente en los otros programas, no es un invento actual, no es un invento denominacional, es algo que está marcado en la Biblia y que cada hijo de Dios debe hacerlo. Dice así en Éxodo 34 del 27 al 30. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, escuche usted, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dios llama a Moisés, ¿verdad?, para darle las tablas del pacto al monte Sinaí, al monte Oreb, donde este monte había sido testigo ya de la manifestación de la presencia del Señor durante otras ocasiones. Y Dios le dice que quiere que vaya y suba al monte, y estuvo con Dios cara a cara y habló, y le fueron entregadas las tablas de la ley. Así que imagínese usted, estuvo en ayuno sin comer y beber 40 días. Igual que Jesús ayunó 40 días, Moisés también. No necesitó Moisés auxilio de nadie porque estaba con Dios mismo, estaba en otra dimensión, no tenía tiempo para pensar en comer ni en beber. Aquí se ve claramente que cuando estamos metidos en verdad en la presencia de Dios y Dios está con nosotros en el asunto, no hay aburrimiento, no hay sueño, no hay tiempo para distracción, ni siquiera para pensar en la comida que nos estamos privando esos días. Solamente estamos sumergidos en la gloria. Estuvo 100% con Dios. Fue testigo de su gloria. Tuvo un encuentro real con Dios ahí. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos metemos en ayuno. Desconectar realmente de todo y apartarnos para ese tiempo. Estos son ayunos, aquí quiero hacer un énfasis a cuando nos metemos en un ayuno congregacional, nos metemos en un ayuno personal, donde tenemos que continuar trabajando, desarrollando nuestras actividades cotidianas y diarias y laborales, ¿verdad? Y no tenemos este tiempo de apartarnos, pero sí estamos en comunión y estamos en un ayuno y apartamos nuestros tiempos devocionales para tener esa comunión y ese encuentro con el Señor. Pero es diferente
Y es lo que yo deseo, que usted se quede con esto al terminar esta serie de los ayunos, que usted pueda escuchar la voz del Señor cuando Dios lo llame al ayuno. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu, que luego lo veremos esto, y Moisés fue llamado por el Señor al monte Oré, así Dios tiene que llamarlo a usted como hijo de Dios y tiene que llamarme a mí para un ayuno. Cuando el Señor nos llama para esos tiempos de ayuno, ahí usted tiene que cancelar todo, se tiene que parar el mundo, porque es una cita extraordinaria que usted tiene con Dios y algo poderoso, sobrenatural va a ocurrir, como ocurrió con Moisés. El Señor les dio la tabla de la ley, las que ahora nosotros estamos aplicando en nuestra vida, ¿verdad? Las que han regido la sociedad, las que nos han marcado una vida de conducta delante del Señor. Algo extraordinario pasó ese día del ayuno con Moisés. Moisés subió y mientras ayunó, él no pidió manifestación ninguna de Dios porque él ya había visto, no pidió poder, no pidió unción, no pidió el Espíritu Santo, o sea, no pidió nada para él porque él ya estaba con Dios ahí. ¿Sabía usted que Moisés no necesitaba ayunar para ver la manifestación de la gloria de Dios? Porque él ya había visto la manifestación de la gloria de Dios durante muchas ocasiones al sacar al pueblo de Israel, cuando se convirtió el bastón en una serpiente, cuando las plagas fueron y luego desaparecieron, cuando tocaba la peña. Él veía la manifestación del poder de Dios cotidianamente, no tenía que ayunar para ver eso. Pero es algo extraordinario lo que aquí en este tipo de ayuno de Moisés podemos ver, la necesidad que Dios tiene de que nos encontremos con Él. Pasamos nuestra vida viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, compartiendo de Cristo, pero nos hemos parado a pensar en realidad que Dios quiere un encuentro en privado con nosotros, que Dios necesita ese tiempo, que nos apartemos con Él para revelarnos su secreto, seamos portadores de su gloria. Cuando esto sucede, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma. Necesitamos, si Dios hasta ahora usted no lo ha llamado a un ayuno y usted está en un ministerio, usted está en un pastorado, usted está frente a una misión grande, usted es solamente un hijo de Dios que piensa que es un cualquier hijo de Dios, pero no es así. Dios quiere que usted viva y vea lo sobrenatural y lo glorioso que Él puede hacer, pero Él solo puede manifestar y revelar su gloria a través de un tiempo a solas con Él, y esto es en el ayuno. Era impresionante lo que ocurrió, que hablaba Moisés cara a cara con Dios y hasta su semblante cambió. Que dice que cuando Él bajó, su rostro le brillaba, así como la transfiguración de Jesús, su rostro le brillaba, se veía, era palpable que había estado con Dios. Dice que Aarón y los demás le vieron y tuvieron miedo, y eso ocurre cuando nos metemos en ayuno. Es incoherente y es mentira cuando decimos estoy en ayuno y usted sigue siendo la misma persona aguerrida, violenta, agresiva, pleitista, murmuradora o chismosa, que arma contienda, duro de corazón, que cae en pecado una y otra vez, que está con desánimos, que no entiende las cosas de Dios. Es mentira que usted diga yo ayuno y usted siga repitiendo la misma vida. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, cambia todo nuestro interior y se nota en nuestro exterior. Así que si usted en verdad ayuna y pasa tiempo con Dios, usted de ahí nunca más sale igual. Nunca más somos iguales, salimos diferentes al nivel de que la presencia de Dios se nota, se ve en nosotros sin necesidad que digamos hemos ayunado, estamos ayunando, porque lo que Dios hace con nosotros en privado, Él quiere manifestarlo en público. Seguimos. El ayuno de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un italiano romano, ¿verdad? Que escuchó hablar acerca de Jesucristo en los tiempos de Pablo,
y de Pedro y de la iglesia primitiva, y cuando Jesucristo se fue y dejó su iglesia fundada y aquí esto se volvió en esta tierra, era la novedad, el evangelio de Jesucristo, descendió el Espíritu Santo, había denuedo, se tenía que predicar el evangelio, esto estaba en un avivamiento sobrenatural, ¿verdad? Y uno de los tocados y de los que creyó en el evangelio fue Cornelio. Esto lo vemos en Hechos, 10 del 3 al 32, donde nos habla acerca de Cornelio. Cornelio dice que era un hombre, ¿verdad?, que era gentil, pero había escuchado hablar de Jesucristo, y él con toda su familia amaron al Señor profundamente. Entonces él daba dádivas a la iglesia, ofrendaba, ayudaba para que el reino de los cielos sea expandido, y un día se metió en un ayuno. Estuvo en un ayuno y ahí se le reveló, vio en una visión que tenía que enviar a traer a Pedro para que predique el evangelio ahí en su casa. De la misma forma que el Señor en ayuno le habló a Cornelio, también el Señor le mostró a Pedro en una visión. Pedro vino hasta donde estaba Cornelio, predicó el evangelio, fue una de las veces que se predicó a los gentiles. ¡Qué glorioso lo que sucedió ese día! Imagínense, ahí fue, aquí en este hecho que ocurrió, ¿verdad? En esta parte de la historia de la iglesia primitiva fue lo que ocurrió cuando tuvo Pedro la visión y veía que bajaban animales con pezuña, ¿verdad? Y decía, coge el lienzo, y le decían, coge y come, y él decía, no puedo comer los animales inmundos. Miren, de la forma que el Señor, por un lado, cuando Cornelio estaba en ayuno, le habló y le dijo, tienes que ir a traer a Pedro de tal lugar y mandar a por él para que vengan aquí a tu casa porque tienen palabra para traer para ustedes. En un ayuno el Señor le reveló esto. Y de la misma forma Dios estaba actuando con Pedro en el otro lugar y lo estaba preparando y le estaba dando el mensaje que iba a ir a predicar a ese lugar. En ese tiempo, aún que ya se estaba expandiendo el evangelio de Jesucristo, todavía habían estos tabú de que si los gentiles iban a creer en Jesucristo de verdad o si iban a entender el evangelio, si merecían o no merecían la salvación, y había mucha controversia. Entonces fue aquí donde Dios utilizó un hombre judío y un hombre gentil y dijo, no, yo quiero continuar mi obra aquí y no voy a hacer acepción de personas. Vamos a leer lo que dice Hechos 10. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A este vino claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba. Imagínense, recibió la visitación de un ángel en pleno ayuno, donde él estaba, y le decía, y aquí empezó a decirle, siga usted leyendo todo el capítulo, y llegamos al 30 y le dice, entonces Cornelio dijo, cuando Pedro vino, ¿verdad?, para corroborar la visión que había habido y que Dios y que el ángel fue el que le había dicho esto, dice así: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al que mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y el 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en el 47 termina esta misión que Dios reveló y encomendó en un ayuno a Cornelio, y usó a Pedro poderosamente para predicar a los gentiles. Y dice así, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso a alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. ¡Wow! ¡Qué glorioso lo que ocurrió con este ayuno!
de Cornelio. Mire usted lo que se desató aquí. Primero, la visitación de un ángel. Una acción de Cornelio llevó y desató a una manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué cosas ocurrieron en medio de este ayuno? Primero, la visitación de un ángel. Imagínese usted que en pleno ayuno un ángel venga y lo visite. Eso es glorioso. Segundo, la revelación para buscar a Pedro y que Pedro traiga una palabra específica que se necesitaba ese momento. La predicación del evangelio de poder. Dios dio una unción sobrenatural a Pedro para que predique el evangelio ese día, el evangelio de salvación, porque había propósito. Un evangelio de poder. Trajo salvación a la casa de Cornelio y a todos los que estaban en ese lugar, en esa aldea, y se quedó por muchos días. Imagínese, ¿qué más aconteció? Hubo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que los gentiles de aquí, de este episodio, de esta parte de la historia de la iglesia primitiva, fueron primero bautizados en el Espíritu Santo y después bautizados en agua? Porque creyeron de verdad. Esta es una de las cosas que Dios hace extraordinarias en su eterna soberanía. Sabe que Él puede hacer y deshacer como Él quiere. No hay un orden específico. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Creyeron y al momento fueron bautizados en el Espíritu Santo, siendo que los otros decían, no, ¿cómo le vamos a bautizar en agua? Hay que todavía ponerlos a prueba. Y ya habían recibido y Pedro dijo, no, ¿qué más pruebas quieren? Y por último, el bautismo en el Espíritu Santo, y eso los llevó al bautismo en agua. Ese día ocurrió cosas extraordinarias a raíz de que un hombre temeroso de Dios entendió la palabra y tenía por costumbre ayunar y orar. Y ese fue el ayuno de Cornelio, que usted puede encontrar la historia en Hechos 10, todo el capítulo 10, ¿ok? Luego quiero continuar con el ayuno de Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso. Usted sabe lo que ocurrió con este gran hombre que marca nuestros días y seguirá marcando, y seguimos viviendo los hechos de la iglesia guiados de sus enseñanzas y su testimonio y su ejemplo, ¿verdad?, de mártir de Cristo en esta era. Saulo, después del encuentro que tuvo con Dios en el camino a Damasco, quedó ciego por 3 días. Pero en estos días que él se quedó ciego, ¿verdad?, después que cayó del caballo, que usted ya sabe, y él cayó como muerto y quedó ciego, él no se puso a pensar, ay, ¿qué habrá ocurrido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará aquí? No. ¿Sabía usted que él se metió en un ayuno? Aún sin entender, empezando a tener un encuentro con Dios. ¿Sabe? No entendía muy bien lo que ocurría, pero él dijo, no, yo aquí me meto en un ayuno, me voy a ayunar y voy a ver qué es lo que ocurre. Y él se metió en un ayuno de 3 días, y en este ayuno se desataron 3 cosas poderosas. Pero vamos a leerlos en Hechos 9, 10, puede leer usted. Quiere leer toda la historia de la conversión de Saulo, lea Hechos 9, y en el verso 9 dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándose por la mano le tendieron en Damasco, le metieron en Damasco. Y el 9 dice, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Y ahí fue donde él recibió la palabra que venía Ananías, ¿verdad?, a verlo, y lo que Dios, y le confirmó el Señor lo que quería hacer con él. Pablo se metió en 3 días de ayuno para recuperar la vista y para que el Señor le diga claramente lo que estaba ocurriendo con él. ¿Qué cosas acontecieron en el ayuno de Pablo? Mire usted, primero se abrieron sus ojos espirituales, cosas poderosas, 3 cosas poderosas que ocurrieron en la vida de Pablo. Se abrieron los ojos espirituales, vio en visión, nunca había visto una visión hasta ese día que vio que Ananías venía y a él. Necesitamos meternos en ayuno para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Hay gente que dice,
No, si usted es recién convertido, no le sugiero todavía que usted ayune. Yo le digo, métase en ayuno. 3 armas tiene. Se convierte hoy a Cristo. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Empiece a orar. ¿Qué es eso? Hable con Dios. Lea su Biblia, aunque no la entienda. Dígale al Señor, revélate a mí a través de tu palabra. Lea la Biblia como un loro a un principio, aunque usted no la entienda. Tiene que nacer en usted y despertar esa hambre por la palabra del Señor. ¿Verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y léala en voz alta. Si no puede leerla, póngasela a un audiolibro. Hay muchas formas ahora por la tecnología que podemos tener acceso a la palabra del Señor. Lea la Biblia, léala. Y luego ayune. No entiende cosas, ayune. Métase en ayuno. ¿Cómo es el ayuno? Explíqueselo rápidamente cómo es el ayuno. Pero hay personas que dicen, no, los nuevitos no entienden, todavía no necesitan ayunar. ¡Wow! Pablo acababa de tener un encuentro, todavía no se había convertido, imagínense, todavía era medio Saulo, pero se metió en un ayuno y Dios hizo algo sobrenatural. Así que se abrieron los ojos espirituales. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para no temer al futuro. Imagínense lo que Pablo podía haber dicho. Dios mío, si es verdad que este Jesús es real y que voy a convertirme en su siervo, me van a matar, me van a perseguir, iré a aguantar eso después de lo que yo he sido. Él no le importó, tuvo seguridad en su futuro porque el Señor empezó a abrirle los ojos espirituales y a mostrarle en revelación cada cosa que iba a acontecer. Cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, usted no tiene incertidumbre hacia el futuro. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, ¿sabe? Pero sé que el Señor me lo muestra a cada paso de mi vida y por eso tengo seguridad y tengo certeza. Es precioso, es poderoso y es esa la forma de un hijo de Dios como debe andar. Mirando el futuro, viviendo seguro. Número 2, recibió sanidad física. Le devolvió la vista a sus ojos naturales. A través del ayuno también recibimos sanidad. Yo he recibido sanidad a través del ayuno. A mí cuando me han detectado principios de cáncer en el pecho, principios de cáncer en los ovarios, yo me he metido en ayuno en plenos tratamientos y quiero decirles que he salido victoriosa en 2 y en 3 ocasiones. Cuando he tenido yo diagnósticos tremendos en mi salud, yo me he metido en ayuno y Dios me ha sanado. Me ha sanado y sana el Señor el cuerpo y sana el alma. Así que también usted está enfermo, métase en ayuno. Dios le va a guiar de la forma sabia que puede hacerlo. Pero hay personas que dicen, no, es que yo tomo medicación o estoy embarazada y no puedo ayunar. Imagínense, Moisés estuvo 40 días sin beber ni comer. ¿Cómo aguantó? Es ahí donde debemos tener el entendimiento en verdad. Cuando el ayuno lo hacemos de la forma correcta, Dios es el que nos sostiene. Ahora, si usted se mete en su carne para que sepan que ayuna o porque usted quiere conseguir algo para usted, no va a conseguir nada. Yo he recibido sanidad en el cuerpo a través del ayuno. He ayunado embarazada, mis 2 niños, mis 3 niños que tengo son sanos, son perfectos y he tenido tiempos de ayuno. ¿Ok? No hay ninguna cosa que nos pueda privar de ayunar, porque el Señor, de una forma sobrenatural, es el que nos sostiene en ese tiempo. Es más, en estas semanas que hemos estado tan tocados de salud, que hemos estado medicándonos, hemos continuado con el ayuno. Y por último, Dios le confirmó a Pablo su llamado. Fue llamado por Dios, recibió a Ananías, creyó en que Dios le escogió y lo ungió para usarlo poderosamente. Eso recibió, su llamado, su confirmación, su unción para ser enviado a predicar el evangelio. Así que todas estas cosas ocurren y quiero terminar con el poderoso ayuno de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro ejemplo, de nuestra guía, de nuestro Dios. Y si Él ayunó, ¿por qué no voy a ayunar yo? ¿Por qué no va a ayunar usted? El ayuno de Jesús. El ayuno de Jesús fue primicia de su ministerio
fue un ejemplo para nosotros y fue obediencia al Padre para un orden que debe haber en el ministerio. En Lucas 4:15 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado en el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, los cuales tuvo hambre. Escúchenme, él tuvo hambre, pero no comió. Él estaba en carne de hombre, pero estuvo esos 40 días. Y dice luego el 4 y el 13: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el 13 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Después de los 40 días, aquí quiero hacer énfasis en dos cosas tan importantes que ocurrieron con Jesús y que ocurren en la vida de nosotros. El que le llama un ayuno es Dios, y usted entra en su carne, ¿verdad? Y en un pensamiento. Pero cuando usted entra a la profundidad del ayuno y se hace presente la manifestación de Dios, si usted está ayunando correctamente, entonces ya usted no es guiado con el Espíritu, sino usted ahí es lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu, y ya sale en el Espíritu. Mire lo que dice aquí: Jesús fue guiado por el Espíritu, pero dice que cuando terminó los 40 días, volvió en el Espíritu. Una cosa es ser guiado por el Espíritu y otra cosa es vivir y estar en el Espíritu. Cuando esto ocurre es algo sobrenatural, porque dice que su fama se difundió por todo y fue aquí donde empezó el boom de su ministerio con autoridad y con todo. Descendió en el poder, se hizo famoso por todos los sitios. El ayuno desata en tu vida una unción sobrenatural, gracia y autoridad. El ayuno hace que el poder de Dios que está dentro de ti salga al exterior para que a través de ti sean hechas señales y milagros. Hasta ese tiempo, 30 años Jesús en la tierra, ¿verdad? Era solamente el hijo del carpintero. Era el niño de la promesa que había ido al templo, que lo veían, que hacía cosas, que se criaba normal como cualquier otro, ¿verdad? Pero cuando salió de ese ayuno, él salió en el Espíritu. Era tan poderosa la presencia de Dios, el respaldo que él recibió, la preparación en esos días para iniciar su ministerio, que su fama se extendió. Y lo que él había guardado dentro durante todos esos años, en esos 3 años salió al exterior y pudo ser testigo toda la gente de los milagros, señales y prodigios que él hacía. ¿Qué va a ocurrir en tu vida? Va a liberar poder y manifestación de Dios. Cuando usted en verdad ayuna, libera manifestación y poder de Dios. El ayuno no es para comprar a Dios ni para torcer su brazo. El ayuno te lleva a ver la gloria de Dios. Vemos tantos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que operaron en milagros, prodigios. El ayuno y la oración tiene que ser una necesidad y un hábito del creyente. ¿Sabe por qué? Porque no concibo una vida en Dios, hablando de Dios, predicando de Dios, siguiendo a Dios, sirviendo a un Dios poderoso, al único Dios todopoderoso. No concibo un evangelio vacío, apático, religioso, solo de letra. Si de verdad nuestro Dios es poderoso, ¿por qué como hijos de Dios no vamos a manifestar su poder y su gloria a través de milagros y prodigios? Necesitamos que haya evidencias de ese poder de Dios que mora en nosotros y que predicamos para salvar almas, para predicar el evangelio, para defender el evangelio, para liberar cautivos, para acercar a la gente a Dios
para que haya restauración, reconciliación. Necesitamos que ese poder de Dios sea evidente. Y la única forma de poder ver ese poder y vivir en esa gloria es a través de pasar tiempo íntimo con Dios. Quiero terminar el programa de hoy invitándole a que en este tiempo de ayuno que estamos ya terminando, pueda usted durante todo el año hacerse un ejercicio y un hábito, una disciplina cristiana de tener días de ayuno y de clamarle a Dios con todo su corazón, del que Él lo llame, lo desafíe a entrar a un tiempo, de que usted busque desesperadamente esos tiempos de ayuno. Si usted no tiene experiencias con el Espíritu Santo y dice, pues no sé para qué ayunar, bueno, vamos a intentar haciendo una dieta, pasando hambre. Usted necesita tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Cuando usted pruebe al Espíritu Santo, cuando usted le conozca a la persona del Espíritu Santo, usted nunca más querrá privarse de esos tiempos ni de esos momentos. Su espíritu le va a atraer, le va a pedir, va a tener la necesidad de apartarse con el Señor. Tenemos personalmente tantos testimonios acerca del ayuno que ya iremos compartiendo, así que quiero recomendarle 2 libros, ¿verdad? Que lo leí, el primero con 17 años de Kathryn Kuhlman, que se llama Yo creo en los milagros, y Dios ahí empezó a hacer en mi vida milagros extraordinarios, primero de sanidad interior y luego de sanidad física, y por eso creo y empecé a ver los milagros que Dios hacía. Así que quiere conocer a la persona del Espíritu Santo, léase este libro de Kathryn Kuhlman que dice Yo creo en los milagros. También léase este libro que lo he leído ya un par de veces y ahora hay tanta facilidad para que usted lo pueda ver. Está en YouTube, en audiolibro. Me lo pongo muchas veces y mientras, hasta cuando estoy durmiendo, lo estoy dando que eso vaya capítulo a capítulo de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, para que usted pueda tener experiencias reales, pueda enamorarse y pueda tener, que se pueda despertar en usted esa curiosidad de tener esa relación y ese encuentro con el Espíritu Santo que solamente se logra en tiempos de ayuno. Podemos tener toques del Espíritu Santo, podemos haber recibido llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, pero es diferente cuando nos metemos y tenemos experiencia y podemos hablar cara a cara y sentir la presencia del Señor cerca de nosotros. Y de ahí no queremos salir. Ahí no hay hambre, no hay aburrimiento, no hay sueño, no hay cansancio. Así que disfruten este tiempo de ayuno. Vamos a terminar el día domingo y vamos en victoria. Suscríbase a nuestro canal, dele me gusta, compártalo con otras personas y también escríbanos abajo, pónganos la sugerencia. Vamos a estar tocando la semana que viene el tema de las primicias, ¿ok? Así que ahora ya hemos sido primicia con el ayuno. Vamos a terminar y prepárese porque todo este mes de enero usted trabajó, ¿verdad? Dios le habló y usted propuso en su corazón qué le va a llevar ahora. Lo que Dios ha hecho en el secreto con usted y lo que Dios ha hecho espiritualmente, usted se lo va a demostrar materialmente al Señor en una acción, ¿verdad? En las primicias. Es por eso que como iglesia no hacemos las primicias en enero, sino que la hacemos en febrero. ¿Por qué? Porque de todo el primer mes del año le traemos al Señor lo que en este mes de enero nos ha dado. Y se lo damos la primera semana de febrero, que tenemos el culto de primicias el día 6, y consagramos todo nuestro año con lo que hemos recibido en este mes de enero. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.